galenistas con intranquilidad. Veían a los paracelsistas como charlatanes. El poeta inglés del Renacimiento, John Donne, metía a Paracelso en el cubil de Satanás como gobernador de la Legión de Médicos Homicidas. Atacaban a Paracelso y a sus seguidores por lo que les unía a la medicina creencial de la época, unida a supersticiones. Se pensaba que la pata de alce servía para curar las crisis nerviosas y que el caparazón de la tortuga, al ser tan lenta, servía para retrasar la vejez. Paracelso pensaba que el moho que crecía en la calavera de un ahorcado formaba parte del emplasto que curaría una herida cuando se aplicaba la espada que la había causado. Distinguió entre las formas de demencia. En unas le otorgaba importancia a la posesión demoníaca, en otras no. Por un lado pedía oscuridad para los dementes, por otro mostraba un atisbo de trato humanitario hacia estos enfermos. Era algo insólito en esta época. Miraba al pasado y a la vez era moderno. Lo mismo sucedía con sus seguidores los alquimistas. Fue en ese caldo de cultivo entre alquimia, cábala y mística cuando surgieron movimientos como los Rosacruces. Buscaban la verdad de la naturaleza, reflejaban las múltiples correspondencias entre el macrocosmos y el microcosmos, perseguían una nueva ciencia relacionada con las verdades cristianas, veían la medicina como un arte divino. Tanto los Rosacruces como los paracelsistas concebían los fenómenos naturales como una acción a distancia. Esto les hizo apoyar el magnetismo en medicina. El mismo globo terráqueo se comportaba como un imán. Sirvió de explicación sobre la influencia de los cuerpos externos, tierra y astros, en el organismo. Esto explica el gran auge que las curas magnéticas experimentaron durante el siglo XVII. Por ejemplo, con el ungüento de armas se pretendía curar a distancia, extendiendo la pomada en el arma manchada de sangre y no directamente en la herida. Pero si ciertos conceptos mantenidos por los paracelsistas se consideraron sospechosos, algunos principios de Paracelso y el valor de los medicamentos químicamente preparados parecían apoyarse en la evidencia de la observación. Esto provocó una polémica que dio como resultado la definición de aspectos importantes de la ciencia y de la medicina modernas. La primera polémica, que duró más de un siglo, fue la del antimonio. Sus detractores decían que el hallazgo provenía de un monje que lo aplicó a sus cofrades débiles que murieron. De ahí el nombre de antimonie, palabra francesa que significa antimonje. Los mayores críticos fueron los profesores de la Facultad de Medicina de París, encabezados por Guy Patin, galenista convencido y contrario a cualquier innovación. Decía que el antimonio era un veneno que no podía eliminarse del cuerpo. Los galenistas radicales arremetieron contra los partidarios del antimonio, porque decían adelantaba las fases del proceso clásico de la enfermedad y llevaba directamente a la eliminación de la materia nociva de los humores, a base de vómitos y sudores. Su prestigio se recuperó cuando curó al rey de Francia, Luis XIV, de una enfermedad durante una campaña militar. Esta polémica no terminó hasta que el Tribunal de París admitió la regulación del uso del antimonio. Pero fueron principalmente las drogas de origen americano las que llevaron al desprestigio de la patología humoral. La principal fue la quina. La antigua terapéutica sintomática fue sustituida por los productos específicos con efectos etiológicos que iban a la causa de la enfermedad. La quina respondía al ideal de Paracelso: cada medicamento debía ser eficaz contra una sola enfermedad. Se convirtió en un remedio específico contra el paludismo, lo que representó una revolución terapéutica en Europa. Su mayor logro fue cortar la fiebre. Sustituyó el esfuerzo del organismo por eliminar la materia nociva de los humores. Además, no producía ni vómitos, ni diarreas, ni sudores. A pesar de su costoso precio, su empleo se generalizó en Europa durante el siglo XVII. La quina contiene un total de 25 alcaloides. El más importante es la quinina, que tiene la propiedad de calmar el dolor o anestesiar localmente.
El descubrimiento del continente americano transformó por entero la materia médica tradicional. Se incorporaron múltiples especies y drogas hasta entonces desconocidas. El guayaco o palo santo se empleó masivamente para curar la sífilis, la ipacacuena para las diarreas disentéricas. Se cumplía el deseo de Paracelso de encontrar drogas específicas para enfermedades concretas. La victoria de la química se reflejó en la aceptación de sales, metales, minerales y aceites químicos en las preparaciones más usuales de la farmacia de principios del siglo XVII. La Farmacopea de Londres representó la primera farmacia nacional. Contribuyó a conseguir un respeto hacia los preparados de los médicos químicos de toda Europa. En este grabado podemos ver a la izquierda los remedios galénicos y a la derecha los nuevos remedios químicos. En el transcurso del siglo XVII aumentó el número de farmacias en Europa. Gracias a las innovaciones técnicas, el sector farmacéutico se especializó. Así fue posible encontrar balanzas de precisión, alambiques y prensas farmacéuticas mejoradas técnicamente. En las farmacias se recomendaba el uso de estanterías para que todos los recipientes, tanto grandes como pequeños, ya fueran de madera, barro o cristal, pudieran colocarse a la vista de todos. En el siglo XVII se implantaron en las farmacias los laboratorios químicos, antecedentes de la industria farmacéutica. Fueron muy importantes los hornillos como el atanor, los bocales, retortas, probetas, losas de mármol y morteros de almírez. Para diluir las sustancias destacaron los crisoles de fusión y los alambiques. El diagnóstico mediante la inspección de la orina fue reemplazado por la destilación química y con Van Helmont por una prueba de densidad que llegaría a ser fundamental para el moderno análisis de orina. A Van Helmont se le considera el hombre que sacó a la química de la vieja y misteriosa alquimia. Estudió campos variados, como la medicina, la química, la física, la filosofía y la religión. No se planteó separar lo científico de lo antiguo, como las ciencias ocultas. Buscaba en el estudio de la naturaleza a Dios. Poseía un avanzado conocimiento de los productos químicos. Produjo ácido clorhídrico que intervenía en la digestión a partir de sal marina y la arcilla. Y definió el gas producido por la combustión del carbón, el dióxido de carbono, como gas silvestre. Fue el descubridor del gas, que lo diferenció del aire y del vapor de agua. Pensaba que este estadio gaseoso, volátil, era la esencia del objeto. Van Helmont buscaba lo específico de la naturaleza, la fuerza central del organismo, el espíritu vital o arqueus. Constituyó el elemento responsable de todos los procesos vitales. El organismo vivo era una colonia de arqueus. Cada órgano tenía su propio arqueus o espíritu vital. Había un arqueus central situado en el estómago que controlaba al resto de los espíritus vitales. Precisamente en el estómago se efectuaba el intercambio con el mundo exterior a través de la digestión. Este arqueus actuaba sobre la materia por medio de los fermentos, que junto con el agua eran los elementos orgánicos fundamentales. Su idea de los fermentos, sustancias que provocaban todos los cambios del organismo humano, estaría cercano al concepto actual de enzima. La digestión sería el resultado de la acción sobre los alimentos de un fermento presente en el estómago. También hablaba de otros factores que intervenían en la digestión, como el ácido gástrico y la bilis. Definió así unas sustancias específicas, sustituyendo el concepto de la antigüedad, en el que se consideraba que era el calor lo que producía la digestión. Su mayor revolución fue el concepto de enfermedad. Rompió con la antigua teoría de los humores, donde la enfermedad era la pérdida de la armonía de los humores corporales. Describió una serie de enfermedades individuales, cada una de las cuales se identificaba con un agente específico. Fue una visión revolucionaria. La entidad morbosa era vista espiritualmente como un plan de acción que se convertía en materia después, una semilla específica que generaba la enfermedad, que se comportaba como un parásito que vivía en el organismo consumiéndolo.
Eran arqueus, forasteros que tomaban posesión del organismo y le imponían su propio plan de vida. Contaminaban el arqueus central del organismo que regulaba todos los procesos vitales. Era muy similar al contagio. Para Van Helmont, esta capacidad de penetración era mayor en agentes como la saliva de un perro rabioso, el veneno de la peste, de la serpiente o de una tarántula. La enfermedad, al ser un agente que se transmitía desde el exterior, modificaba los arqueos que regían los órganos, que alteraban los fermentos. Se producían alteraciones locales en el cuerpo. Esto permitió abrir la posibilidad de una clasificación de las enfermedades según la causa y la alteración. La terapia con Van Helmont cambió. Al existir una causa externa, la cura debía buscar su desaparición. Aquí tenían cabida los productos químicos recomendados por Paracelso, como el azufre, el antimonio y el mercurio. Como eran agentes individuales los que causaban la enfermedad, esta no podía deberse a cambios de los humores. Por eso criticó la clásica explicación humoral del catarro. Las mucosidades descendían desde el cerebro a través de los agujeros de la base del cráneo. Afectaban especialmente al aparato respiratorio. Su acción corrosiva explicaría la enfermedad como un desplazamiento de los humores. Pero el médico flamenco se preguntaba cómo era posible que las mucosidades descendieran sin problemas si una sola gota por la tráquea podía causar la tos. Por esto Van Helmont criticó la terapia que buscaba restablecer su equilibrio por medios tradicionales, la sangría, el sudor, la purga o la dieta, porque no iban a la causa del problema. El más perjudicial para él era la sangría. Durante una autopsia a un joven noble en el año 1641, pudo ver cómo la sangría, sanguijuelas y vejigatorios le habían dejado seco. No tenía sangre ni en las venas gruesas ni en el hígado. Los médicos personales de Luis XIV, el Rey Sol, le administraban purgas y enemas para compensar su enorme apetito. Se dice que durante toda su vida soportó unas 2000 purgas, varios centenares de enemas y 38 sangrías. Frente a los instrumentos utilizados por Paré en el Renacimiento, se comenzaron a utilizar jeringas más modernas y funcionales. Eran de plata o cobre, con una cánula arqueada que podía introducirse en el recto sin peligro alguno. En esta época, las sangrías, purgas y enemas eran práctica común de los médicos. Fueron satirizados por los grandes escritores de la época, como Quevedo o Molière. Los médicos eran vistos como portadores de la muerte. Molière criticó la práctica de los médicos y farmacéuticos de su época en la obra El enfermo imaginario. En el diálogo entre un enfermo y su criado, este último critica el número innecesario de medicamentos que le van a recetar. Su amo le respondió: «Cállese, ignorante, no es de su incumbencia criticar las recetas de la medicina». Ironías de la vida, el propio Molière, que además de dramaturgo era actor, murió durante la representación de la obra. La cirugía se consideraba todavía inferior a la medicina. Así lo reflejaba Cervantes en uno de sus entremeses. Una mujer pide anular su matrimonio porque su marido le ha engañado. Para conseguir casarse con ella le dijo que era un médico, pero ella descubrió que era un simple cirujano. La cirugía no realizó grandes avances durante el Barroco como lo había hecho en el Renacimiento. La trepanación, por ejemplo, estuvo muy en boga. Hubo ciertos avances en traumatología en cuanto al tratamiento de las fracturas y las luxaciones. Como nota curiosa, un médico de Calabria, Severino, precursor de la traqueotomía, practicó la anestesia local con el frío que provocaba una mezcla de nieve y sal. En obstetricia, el siglo XVII ofreció dos novedades significativas: un mayor conocimiento de las estrecheces pélvicas y mayor precisión en las indicaciones de la cesárea. Pese a éxitos parciales, esta operación se realizó poco, porque generalmente provocaba la muerte, también debido al uso del fórceps. En especialidades quirúrgicas como la oftalmología hubo un mejor conocimiento de la morfología y la fisiología de la visión, pero su práctica, como la urología, seguía en manos de los empíricos ambulantes.
La mayoría de la población era atendida por sangradores, cirujanos y especialistas, como los practicantes de punciones, litotomistas y sacamuelas. Los médicos populares tenían un nivel similar al de los profesionales. La mayoría de la población no podía pagar la consulta médica. Los burgueses eran asistidos en sus casas. Los más acaudalados contaban en sus palacios con sus médicos de cámara. Pese a las mejoras de los hospitales durante el Renacimiento, en la época moderna el hospital de beneficencia, religioso, municipal o real seguía siendo la opción para los más pobres. Las deficiencias de la asistencia benéfica eran muchas. La situación social del enfermo, su cuidado, hospitalización e incluso alimentación no siempre eran las más adecuadas.